Es para mí un privilegio y un placer presentar al doctor Juan Ramón Sanz Jiménez Rico en esta sesión de nuestra corporación, en la que se le va a otorgar la condición de académico correspondiente por su excelente trayectoria profesional. Las academias son una singular plataforma para la búsqueda de la verdad, porque su sistema electivo está basado en la carrera profesional y, por lo tanto, dependiente de la excelencia de sus componentes. Las academias son un foro de debate para iluminar cuestiones desde una perspectiva de interés público. Son la voz de la experiencia, incidiendo en las cuestiones actuales para tratarlas con independencia, capacidad de análisis y discriminación por encima de las modas, lo efímero o lo urgente. El doctor Sanz nació el 3 de marzo de 1964 en Valladolid, hijo de Toñe y Marcelo. Su madre, profesora de francés en un instituto de la ciudad de Burgos, y su padre, médico. Es el mayor de 4 hermanos, pasó su infancia y adolescencia en Burgos, cuna de Castilla, de carácter castellano como su nacimiento y ascendencia. Realizó los estudios de medicina en la Universidad de Valladolid. Tras la finalización de la licenciatura, comenzó la residencia de cirugía plástica en el Hospital General Yagüe de Burgos, con César Casado, referente nacional de esta especialidad. Fue, durante su residencia, miembro de un proyecto de investigación titulado Injertos nerviosos evertidos en reconstrucciones nerviosas periféricas, y obtuvo el premio MIR del Hospital de Yagüe al mejor proyecto de investigación en 1992. Completó su formación realizando estancias en diversos centros nacionales y extranjeros. Al finalizar la residencia, partió a Vigo para incorporarse al Hospital Povisa de 1996 a 2002, en donde como adjunto formó parte de un equipo muy competitivo con el doctor Gutiérrez de la Cámara, que era mentor y además amigo. El 17 de mayo de 2002 puso en marcha la unidad de cirugía plástica. Desde entonces ha desarrollado su actividad durante más de 20 años en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, unidad inicial que es hoy una sección plenamente establecida en el hospital que dirige al frente de otros 8 médicos adjuntos en el momento actual. Además de su labor asistencial y de gestión, desarrolló desde sus inicios una labor docente en el hospital y en la Facultad de Medicina, con el cargo de profesor asociado de cirugía plástica en la asignatura de dermatología y cirugía plástica que se desarrolla en el 4º curso de medicina, en el 4º curso del grado de medicina. Esto se debe especialmente al doctor Bernal Marco como mentor de esta aventura de la docencia universitaria. Es autor de múltiples publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como ponente en cursos y congresos a lo largo de los últimos 30 años. El doctor Sanz ha profundizado en el estudio y desarrollo de los colgajos perforantes, de aplicación en cirugía reconstructiva, de la que se considera un verdadero experto, habiendo publicado 2 colgajos perforantes en originales en la revista americana de mayor y de factor impacto en su especialidad, revista que se denomina Plastic and Reconstructive Surgery. Es doctor por la Universidad de Salamanca. Su tesis doctoral se titulaba Alteraciones del fémur y tibia en la extremidad posterior de la rata albina tras lesión nerviosa, fractura y oforectomía, que fue dirigida por el profesor De Pedro del Departamento de Cirugía y fue leída en septiembre de 2011. Además de su vasta actividad asistencial, asociada a la docencia e investigación, el doctor Sanz siempre me ha transmitido sus 6
verdaderas pasiones. Primera, la memoria y homenaje de lealtad y amor a sus mayores, sus abuelos, sus tíos, sus padres. Segunda, su amor a la familia, sus adorados hermanos, sus suegros y lo que él siempre denomina las 4 chicas de mi vida. Tercera, sus amigos de siempre y de ahora, porque como decía su padre, vivir sin amigos no es vivir. Es fiel a sus amigos y como él siempre dice, tengo los mejores amigos. Cuarta, sus pacientes siempre están presentes en su mente. Quinta, la cultura del trabajo y el esfuerzo transmitida ferozmente por sus padres a sus 4 hijos y la lealtad. De hecho, detesta con suma firmeza la deslealtad en el ser humano. Y sexta, finalmente su pasión por los jesuitas y San Ignacio. Estudió en los jesuitas de Burgos y tiene un hermano jesuita. Todo ello sin ser, como dice él, un hombre modélico en aspectos religiosos fundamentales. Me ha comunicado el doctor Sanz que agradece a la Junta de Gobierno de esta academia su nombramiento y siente leal y tenazmente el orgullo y privilegio que le supone entrar en esta casa que preside la doctora Garijo. Para él es un honor y espera poder responder a la institución adecuadamente. Para terminar, por mi parte, debo recordar que en nuestra medalla de académico figura la expresión de Horacio. Horacio, el principal poeta lírico y satírico en lengua latina. Horacio decía, non omnis moriar, cuya traducción libre podría ser, no moriré del todo, y gran parte de mí escapará a la muerte. Así parte de nosotros mismos se encuentra en nuestras obras. Todo lo que hacemos tiene parte de nosotros y, por tanto, mientras se conserven, sean leídas o al menos se tengan en cuenta, una parte de nosotros se preservará. Muchas gracias a todos por la atención prestada. Tiene la palabra el doctor don Juan Ramón Sanz Jiménez Rico. Muchas gracias, excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Cantabria, ilustrísimo señor presidente de honor, secretario, ilustrísimos señores académicos, rector de la Universidad Pontificia Comillas, señoras y señores. Es para mí, por supuesto, después de las palabras del profesor Valbernal, nada más que decir, y es un privilegio y un honor poder presentar hoy una serie de reflexiones sobre una de las facetas y disciplinas y técnicas que desarrollamos en nuestra especialidad, como es la microcirugía reconstructiva. Pinceladas de lo que es la historia, de lo que es el presente, qué es lo que hacemos y por dónde va la microcirugía hacia el futuro. Intentaré ser breve y no pesado. Pero antes de empezar con la microcirugía, deben de conocer lo que es la pasión, otra de las pasiones de mi vida, que es a lo que me dedico en mi faceta profesional, que es la cirugía plástica, tan frivolizada y denostada en nuestra sociedad, porque cirugía plástica es cirugía estética y la estética es parte de la plástica. La cirugía plástica, como definía Joseph McCarthy, uno de los padres de la cirugía plástica contemporánea, es la rama de la cirugía que trata de la reparación de las deformidades y de la corrección de los déficits funcionales. Y este es el primer concepto que van a ver repetido reiteradamente. Uno de los pilares, una de las patas angulares de nuestra especialidad es que para tratar a un paciente de un problema tenemos que conjugar lo que llamamos F and F, la forma y la función. Las cosas tienen que quedar bien, pero también tienen que funcionar. El padre de la cirugía plástica moderna, Gaspare Tagliacocci, ya estos conceptos de otra forma ya los adelantaba. Y como les digo, nosotros al final, cuando vean toda la serie de casos clínicos que presentamos de nuestra experiencia a lo largo de los años, van a poder comprobar que todos los casos que presentamos tienen 4 patas de banco. Eso
siempre se lo decimos y se lo transmitimos a los residentes, a los alumnos, es de hecho pregunta de grado de todos los años. ¿Cuáles son los principios de la cirugía plástica? Y los principios son 4. Primero, común a cualquier especialidad quirúrgica, el conocimiento exhaustivo de la anatomía. Y luego hay otros 3 que lo verán en un caso paradigmático, que es el reemplazar blanco con blanco, negro con negro, amarillo con amarillo, azul con azul. El principio de Robin Hood, que les hace mucha gracia a los alumnos, que es robar al rico para dar al pobre, y luego, de nuevo, forma y función van asociadas. Para que vean la futilidad del ser humano y que la única forma de recordarnos es, o una de las formas por nuestros escritos que ahí quedan, Cruvellier es el gran anatomista de la primera mitad del siglo XIX. Es el Rouvier de la primera mitad. Rouvier es de finales del siglo XIX, primeros de XX, y ahora mismo Cruvellier no lo conocen ni muchos anatomistas. Era el gran anatomista francés y el gran anatomista mundial de esa primera mitad de siglo. Y tiene una de las frases absolutamente demoledoras, que es que sin anatomía no hay nada, no hay medicina, no hay fisiología, no hay cirugía, y eso es una gran verdad. Y lo podemos comprobar con este ejemplo. Nosotros tenemos un carcinoma que operamos, un paciente joven que tenía un carcinoma epidermoide de antebrazo muy grande. Entonces, si no conocemos la anatomía, estamos condenados a realizar iatrogenia, es decir, a tener lesiones. Esta es la arteria radial. La arteria radial discurre entre el braquio radialis y el palmar mayor, como es una vez que lo hemos corregido, y en este caso, al hacer la incisión, estaba por encima del braquio radialis y el palmar mayor. Si no conocemos la anatomía y sus variantes, estamos condenados a producir muy probablemente iatrogenia. Y las otras 3 son, como les digo, replace like will like, robar al rico para dar al pobre, y forma y función. Y un caso muy ilustrativo es este caso que recibimos de otra comunidad autónoma hace unos años, que era un paciente laboral que se había amputado la falange distal. Entonces, primero de los 3 principios que quedan, reemplazar lo más parecido con lo más parecido. Radiografía, lo más parecido a un pulgar sería otro pulgar, pero no vamos a destrozar uno para otro, o de un cadáver, pero no vamos a dar inmunoterapia y inmunodeprimir a un paciente, con lo cual lo más parecido es el hallux, el dedo gordo del pie, con lo cual recurrimos al hallux para reconstruirlo y reemplazamos lo más parecido con lo más parecido. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues el hallux, que es el rico, con una serie de gestos quirúrgicos podemos hacer parecer que un hallux parezca un pulgar, y entonces obtenemos el hallux modificado con su vena, con su arteria, con sus nervios colaterales, para que tenga forma y función, que parezca un hallux y que después tenga sensibilidad y funcione. Lo dejamos empobrecido, pero este paciente puede tranquilamente hacer footing, y lo transferimos al pulgar y reconstruimos ilusoriamente un pulgar muy muy parecido, y hemos logrado un pulgar casi idéntico al contralateral. Este es el pulgar del paciente y este es el pulgar reconstruido, pero además de que quede bien de forma, necesitamos que funcione. Le decimos extienda el pulgar, lo extiende, flexiona el pulgar, lo flexiona, y luego en torno al año y medio consigue recuperar la sensibilidad del pulpejo, no una sensibilidad epicrítica final, pero sí al menos una sensibilidad suficiente para manejarse perfectamente en el medio habitual de la vida y laboral. Por tanto, ahora cuando vayamos viendo a lo largo de la microcirugía los casos, estos son los 4 pilares, y en esto se resume, entre comillas, nuestra especialidad. ¿Cuáles son los antecedentes cuál es la historia de la microcirugía? La historia de la microcirugía es la historia de la vida y es la historia del ser humano. Y parafraseando a un gran filósofo del siglo XIX que se autoexilió y que desarrolló su carrera profesional en Harvard, George Santayana, obviamente quien no recuerda el pasado lo repite, y esa es una de las grandes tragedias del ser humano. Tragedias sobre todo en las cosas malas. La microcirugía, básicamente hacemos microcirugía vascular, nerviosa, y para ello necesitamos 2 elementos o 2 conocimientos: saber manejar un microscopio y saber suturar un vaso y un nervio. La historia de las suturas vasculares empieza con Paré.
La primera sutura arterial la realiza Murphy a finales del siglo XIX y debemos al Nobel Alexis Carrel la descripción de la sutura, de la triangulación de la sutura arterial, que lo realizaba el experimento mucho en perros, y describió algo que se sigue haciendo hoy en día, que es la triangulación de la sutura arterial. En cuanto al otro elemento, el microscopio, Janssen en 1596 en Países Bajos describió el primer microscopio, desarrollado después de siglos. El gran desarrollo vino por Carl Zeiss a finales del siglo XIX, y la primera aplicación en otorrinolaringología por Nillen en el XXI, y la primera sutura arterial microquirúrgica con un diploscopio debido a Jacobson y Suárez en 1960. Esta es la historia inicial. A nivel oriental, porque a nivel oriental ha habido muchísimo desarrollo de la microcirugía. El padre de la microcirugía oriental sin duda es Tamay, que sigue entre nosotros. Y en España no tenemos que olvidar que para hacer grandes cosas no hace falta grandes medios, hace falta grandes ideas, trabajo y constancia. Y obviamente la persona que lo ha desarrollado a nivel reconstructivo en España, si tienes que dar un nombre, es Pedro Cavadas, pero el padre de la microcirugía es una persona que se llamaba el doctor Nava Pechero, que en los años finales de los 60, primeros de los 70, en un sitio de la España profunda, como es en un laboratorio de microcirugía experimental de la ciudad de Cuenca, empezó, antes que en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Bilbao, a realizar microcirugía en Rata Wistar. El padre de la microcirugía en España es un traumatólogo de la ciudad de Cuenca. Si seguimos con el desarrollo, esto es un poco más arduo, luego será mucho más divertido con los casos. Los años 60 corresponden al primer reimplante de brazo, aunque realmente y probablemente Jaime Restrepo fue la primera persona que reimplantó una mano completa. Es en un congreso que estábamos en París, él personalmente a un grupo que estábamos ahí nos dijo: es mentira esto, la descripción de Malt es la que viene en los libros. Yo fui el primero que reimplantó a un granjero de Colombia una mano completa el año 63, pero nunca lo publiqué. Y le creo, porque es un hombre de bien y es un hombre de verdad, pero bueno, publicaba poco y publica poco. El año 65, ya hace 57 años, primer reimplante de pulgar, y a la primera transferencia de dedo de pie a mano el 66, para completar en los años 60 el caso que hemos visto, pues ya se hizo en el año 67 la primera transferencia de hallux a pulgar completo. Pasamos los años 60 a los 70 y empieza la microcirugía a nivel clínico en colgajos. Colgajo es todo grupo, lo veremos luego, un colgajo técnicamente y conceptualmente es un grupo tisular único o múltiple que se transfiere de un sitio a otro con vascularización propia. Entonces, Lina y Banqui realizaron el primer colgajo de Piplon el año 70, pero antes había sido realizado por Antia otro colgajo libre en humano que fue publicado el 71. Y digamos el pistoletazo clínico de salida en donde se popularizó fue por Daniel y Taylor el colgajo libre inguinal el año 75. Banqui, el americano que más desarrolló la microcirugía, este es el primer libro de microcirugía. Yo tengo la fotocopia, no tengo el original, que es de finales de los 70, todavía estaba estudiando yo el bachillerato, en donde él afirma, Banqui, que el trasplante con éxito de un bloque de tejido compuesto y que se reanastomosa a un pedículo receptor, es un colgajo libre, tiene incalculables posibilidades. Y tanto esa visión que tuvo Harry Banqui, que ahora es Harry Banqui, su padre ya falleció, Harry Banqui todavía vive y tiene 80 y tantos años, y ahora quien sigue su tradición en San Francisco es Harry Banqui, tercera generación. Y ya en los 80 empieza todo el estudio de la anatomía, fisiología de los colgajos. En los años 90 los colgajos perforantes, en donde algo tenemos que decir nosotros. Muy generosamente el profesor Bernard me considera experto, yo me considero trabajador de los perforantes. Y los colgajos, después de los perforantes en los 90, empiezan los colgajos perforantes hechos a estilo libre, que veremos casos. Todo esto que estamos viendo, que es muy teórico, lo vamos a ver ahora. Y a finales de los 90 y principios de los 2000 empiezan los alotrasplantes. El alotrasplante de mano, que tuvo un gran predicamento,
ahora está totalmente parado porque realmente son muy pocas las indicaciones. No así si mejora la inmunosupresión los allotrasplantes faciales. Si tenemos que resumir la microcirugía en personajes, tenemos a Tang en China, tenemos a Michel Saint-Cyr, que es un francés que ha emigrado a Estados Unidos y que ahora está en Texas, y el padre de la microcirugía oriental y probablemente el personaje, la persona que más ha desarrollado la micro en el mundo es Fu Changwei, que acaba de retirarse en Taiwán. Taiwán realmente, el hospital suyo de Taiwán, como lo dicen sus adjuntos, es el supermercado de la microcirugía. Todos los días hacen 10, 12, 14 microcirugías. Hemos visto la historia, un resumen histórico. Vamos a ver qué es la microcirugía actual. La microcirugía actual tiene una serie de principios que no difieren de los principios de cualquier cirujano. Cuando tenemos un paciente subsidiario de una técnica microquirúrgica, debemos de seleccionar el paciente, desarrollar los planes, plan principal y planes alternativos. Debemos de tener siempre en mente y manejar bien una serie de colgajos de batalla, los colgajos con los que nos manejamos habitualmente. Un paciente que tenga un suficiente criterio para entender, ser consciente de lo que hace, de lo que le vamos a realizar y que acepte dicho procedimiento. Y después hay que ser muy detallista en cuanto a toda la preparación, tanto pre, intra como postoperatoria, y obviamente desarrollar una técnica microquirúrgica meticulosa. Por supuesto que para problemas complejos no hay soluciones fáciles y es fundamental y crítico que en todo momento haya una dedicación y una competencia de todo el personal implicado desde antes de empezar la intervención hasta acabar el proceso. Pero la microcirugía, cuando pensamos microcirugía, pensamos en una gran transferencia tisular, pero es que, como decía, hay que ser especialmente cuidadosos. Esta paciente que la operé a los pocos años de llegar, era una paciente que llevaba dando vueltas por 1000 sitios y que tenía un dolor que sin tal, hasta que un compañero, en concreto el doctor Vázquez Barquero, le hizo una resonancia y tenía un esvanoma, que sí, una ciatalgia, y lo que tenía era un esvanoma del nervio ciático. Y entonces un esvanoma del nervio ciático, como lesiones del nervio ciático, ya saben todos ustedes que ya tienes una pierna, aparte de insensible, inservible, pierna paralítica. Hay que hacer una disección meticulosa microquirúrgica. Este es el nervio ciático, este es el gran esvanoma que tiene, y mediante la disección la disección intranerviosa del nervio ciático podemos llegar a ver el esvanoma, que depende de uno de los funículos, y seccionando el funículo déficit funcional 0 y podemos obtener el esvanoma perfectamente y la paciente con una restitución ad integrum tras pasar múltiples calamidades. Por eso no solo de grandes colgajos vive el hombre, sino que hay que ser cuidadoso hasta en los pequeños detalles. Las indicaciones de los colgajos libres actuales son 5. Transferencias tisulares libres, genérica, transferencias compuestas, iremos viendo casos, transferencias musculares libres, injertos óseos vascularizados, o sea, colgajos óseos, y los trasplantes de dedos de pie a mano muy popularizados. En primer lugar, esta paciente es un caso que hicimos con nuestros colegas y amigos neurocirujanos, un tumor multirecidivado de cráneo, un vaso celular que infiltraba a nivel craneal. Se hace el estudio preoperatorio, utilizamos nuestro colgajo de anterolateral de muslo, que es uno de nuestros colgajos de batalla, que decimos, y se hace la craneotomía con la craneoplastia a medida que nos hacen los ingenieros de esta, en concreto la hicieron los ingenieros vinculados al IDIVAL, hacen la craneoplastia los neurocirujanos y nosotros la reconstrucción de las partes blandas para poder cubrir todo ese defecto. Este es otro tumor muy interesante que le gustaría mucho al profesor Valbernal, es un tumor inflamatorio descrito recientemente. La estirpe exacta la desconozco, pero este es un paciente que había sido intervenido en múltiples ocasiones con recidivas cada vez más agresivas y había que hacer resección con resección oncológica. Infiltraba el seno frontal y este es un caso que hicimos en el Hospital Montpia con otro de los compañeros neurocirujanos. Se le realizó la craneoplastia, resección del seno frontal y del hueso frontal y parietal,
cranioplastia y reconstrucción con otro de los colgajos de batalla, siempre los mismos conceptos, el colgajo radial libre. Este colgajo radial libre conseguimos una forma suficientemente adecuada con una función normal. Aún así, la microcirugía, que tiene sus satisfacciones, este es un paciente que eternamente estuvo insatisfecho. No sé si quería hacerse ser el más guapo de la ciudad, pero estaba perfectamente reconstruido, libre de enfermedad y siempre quejándose, que no lo discuto, de esta ceja que la tenía más caída y que además era alopecia. El paradigma finalmente de las reconstrucciones tisulares es la reconstrucción mamaria. La reconstrucción mamaria, tenemos una mama, esta paciente tiene una mama grande, caída, otro caso también realizado en el Hospital Montpià, curiosamente. Entonces quería ese volumen mamario en su sitio, para lo cual tenemos que realizar, ¿cuál es lo mejor? El reemplazar like with like. Pues la mejor grasa más parecida con la mejor piel es la piel del abdomen. Entonces realizamos una disección del pedículo epigástrico inferior profundo, que es este, en el abdomen, lo obtenemos y lo transferimos a la mamaria interna y podemos obtener mamas de volumen y forma muy parecidas una vez ya reconstruida el complejo oral pezón. Esta es la mama reconstruida, esta es la mama elevada de la paciente antes de operarse, después de operarse. El segundo, las transferencias compuestas. Hay veces que tenemos que transferir, este es un pie diabético que nos llegó a Valdecilla y que tenía osteomeritis, teníamos que cubrir todo este defecto más rellenar con músculo. Entonces no hizo falta de suturas microquirúrgicas, pero sí de colgajos perforantes. Los colgajos perforantes, por definición, son aquellas unidades tisulares que están vascularizadas por arterias y venas que proceden de arterias principales, en este caso la peronea, y que van a los músculos, perforan la aponeurosis del músculo y van a la piel. Entonces, todo este fragmento tisular de piel y grasa estaba vascularizado por esta perforante de la arteria peronea. Obtuvimos un fragmento de músculo para rellenar el defecto óseo y lo volteamos, lo que se llama en hélice, dándole la vuelta a 180 grados. Y con 180 grados transferimos, vamos transfiriendo, y resultado postoperatorio final. En otras ocasiones tenemos que realizar transferencias musculares para mejorar la función. Es el caso de un pulgar aplastado, en donde necesitábamos músculo para hacer una oposición del pulgar, una vez transferido, postoperatorio con buena función, adecuada función del pulgar. El cuarto supuesto, la cuarta indicación, es reconstruir hueso lesionado. Cuando nosotros tenemos una pseudoartrosis, este es un caso de nuestro hospital, con una pseudoartrosis de radio, y entonces la única solución, después de varias operaciones, varias osteosíntesis, es reconstrucción like with like, conocer la anatomía, like with like, robar a quien tenga mucho y finalmente hacer esa transferencia y que la forma y la función queden adecuadas. Entonces, el hueso que remeda más un radio es el peroné. El peroné, esto es para hablar muchas horas, pero básicamente no vale para nada. Con tener una tibia y la porción proximal y distal del peroné, un paciente tiene el 98% de la función de pierna, del miembro inferior, con lo cual recurrimos al peroné, cogemos la arteria peronea para transferirla y la osteosíntesis con una placa, las anastomosis y el postoperatorio reconstruimos este radio con un peroné vascularizado. En otras ocasiones tenemos, como en esta, pequeños defectos pero que causan muchísimo dolor al paciente, una pseudoartrosis de cúbito. Entonces tenemos que limpiarlo y no necesitamos tanto defecto como el peroné, y otro de los sitios donde, conociendo bien la anatomía, podemos recurrir, es al cóndilo femoral interno, el colgajo que se llama de Sakai, lo describió un japonés, y entonces obtenemos el colgajo de Sakai y lo transferimos al cúbito con un resultado, esto si lo observan, ya una vez hecha la osteosíntesis, ya ha pegado y ha hecho callo. Y este es el resultado final a los 9 meses.
Finalmente, un caso que realmente es de las veces que crees que haces algo en medicina. Era Yes porque sigue por ahí. Este era un policía nacional que, haciendo parapente en Cantabria, se precipitó y había sido operado inicialmente en Bilbao por otros compañeros y tenía una osteosíntesis bien suficiente del cúbito, pero tenía un radio impactado y además necrosado. Entonces procedimos en un primer tiempo. Esta es la diáfisis del radio, esta es la cabeza del radio destrozada, esto ya es irrecuperable, hay que hacer una artrodesis del radio con el carpo, pero hay que hacerlo bien. Esto es un hueso ebúrneo muerto. Entonces, en un primer tiempo resecamos todo el hueso muerto, ponemos, para resumir, un espaciador óseo para que no se colapse el espacio, y pasados 3 meses, estando en condiciones estables, procedemos a replace like with like, a reemplazar hueso con hueso, de lo más parecido también a un radio, como hemos dicho, es un peroné vascularizado. Lo anastomosamos a la arteria radial y luego hacemos una artrodesis radiocarpiana con una función, consiguiendo este policía que lo querían jubilar ha vuelto a trabajar, no en la calle, pero sí en un despacho, sin dolor y con una función suficiente de la muñeca, extensión-flexión y supinación completa. Finalmente, trasplante de dedo de pie a mano. Esta es una paciente, la recuerdo con cariño porque yo llevaba un par de años en el hospital. Entonces, para reconstruir esto, lo ideal es el colgajo en cometa de Foucher, que es un trocito de carne de aquí, de piel, que lo transfieres ahí. Pero a alguien se le ocurrió, ya no recuerdo a quién, intentar, hasta que llegó a plástica, se le ocurrió incidir aquí, y la arteria que vasculariza este trozo de carne está aquí. Cuando tú cortas aquí, adiós muy buenas. Con lo cual solo nos quedaba transferir un fragmento de pie a la mano, un fragmento del primer dedo del pie con su arteria y sus venas, lo transferimos a la mano, post inicial, post tardío, obviamente queda el efecto parche, pero con reconstrucción integral. Esta paciente también, en los primeros años de nuestra actividad aquí en Valdecilla, segando el jardín de su casa, se amputó los 3 dedos, nos llegó a los 15-20 días, y lo único que quería ella era hacer la pinza. Le propusimos otra serie de propuestas que no vienen al caso. Entonces, pues quería tener una pinza con el pulgar, obviamente no tenía pulgar, y como hemos visto, dedo de pie a mano, resultado final, pre, post, y pulgares bastante similares. Esas son las indicaciones, el planteamiento en cada paciente, indicaciones, 5 tipos de indicaciones, y en la microcirugía actual, qué avances, qué innovaciones tenemos actualmente. En primer lugar, en los años 90, y sigue desarrollándose, los colgajos perforantes, que ya hemos dicho lo que es un colgajo perforante, y desarrollamos, esta es una idea inicial nuestra del grupo de Vigo, y luego comentada y compartida con el doctor Cavadas, y al final, pues bueno, la idea es original. Sí que es cierto que de los 6 casos publicados, 2 eran nuestros, 4 suyos, eran la anatomía, el estudio suyo. Discutimos un poco a ver quién iba el primero, pero al final puede siempre el doctor Cavadas. Pero vamos, este es un colgajo que realmente es útil. Hemos descrito 2, el bíceps femoris, que básicamente es para tener un paper, no vale para nada ese colgajo, o sea, no tiene ninguna utilidad clínica, solo es currículum. Después de haberlo visto en el laboratorio y haber hecho casos clínicos, hay soluciones más sencillas que el bíceps femoris, pero el colgajo medial sural, si ustedes entran en PubMed, es el único colgajo, y hicieron lo digo porque como aquí hay amigos, pues se alegrarán de que otro amigo como yo pues tenga algo publicado decente, y entonces hicieron ahora hay publicaciones, como ustedes saben, cuáles son los 100 papers más útiles y más publicados en la literatura internacional, y en reconstrucción de miembro inferior, en una publicación del año 20, el único español es este, y somos el 37 o el 42 más citado para reconstrucción de miembro inferior, el Medial Sural Artery Perforator Flap. Este colgajo está basado en la arteria sural, en la perforante de la arteria sural medial, y este es otro caso que recibimos del Centro Intermutual de Euskadi. Era un paciente operado 5 veces y no se le resolvía la
la pérdida de sustancia que tenía en el hueco popliteo, y es una indicación Princeps perfecta para colgajo medial sural. Me ayudó en su día, este caso me ayudó, me acuerdo, una excelente traumatóloga que ahora está en Madrid, la doctora Marian de la Red, que ahora no está con nosotros, pero estuvo en el hospital. Lo hicimos en el Hospital Montpía. Entonces desbridamos, creamos un defecto, dense cuenta de que para restituir la función de la rodilla necesitamos que la rodilla funcione, pero que también estire, y si tenemos una área cicatricial muy importante en la parte posterior, esa rodilla no funciona, pero por partes blandas, no por el mecanismo mecánico de la rodilla. Entonces, esta era la arteria perforante y realizamos la disección. Aquí está la arteria, con otro detalle, aquí está la arteria que sale del músculo, y podemos reconstruir, damos función a la rodilla y la forma, tanto, nos queda efecto parche, pero nos queda estéticamente bien, menos imposible, y con una zona donante mínima, que es una cicatriz en la cara interna de la pantorrilla. Pero los perforantes también valen, son un colgajo que nos vale para muchas cosas. Esta es una paciente, para que vean cómo cuando se complican las cosas, comodín del público, colgajo perforante. Esta es una paciente que venía de otro centro, que le habían hecho una supuesta reconstrucción mamaria. No me gusta ser faltón, pero esto no es una reconstrucción mamaria, esto es realmente, pues es un bulto sospechoso en la mama. Entonces había que hacer algo para mejorar, porque estaba muy disgustada, psicológicamente mal, pues recurrir al like with like en la barriga, y realizamos un colgajo de perforantes de abdomen con un resultado aparentemente bien, porque estamos de frente, pero si la ponemos de lado, esta paciente la realicé un martes, y el miércoles me acuerdo que me iba yo a la bendita tesis doctoral, que me costó hacerla 11 años, y entonces me iba miércoles, jueves y viernes a Salamanca, y lo hice el martes, y el miércoles me dice mi compañero y amigo el doctor Ayala: oye, parece que está sufriendo la parte lateral, que al final se perdió la parte lateral. Pues tenemos que recurrir a nuestros amigos los colgajos perforantes, colgajo perforante de tóraco-dorsal, de la espalda, y basado en la arteria perforante de la tóraco-dorsal que vasculariza el dorsal ancho, y con otra serie de artificios, mastopexia aquí, lipofilling, realizamos una reconstrucción de la parte lateral, y este es el resultado a los 5 años, cicatriz y buen contorno de la mama. Esto nos lo envió la paciente porque ya se desplazó a Madrid. Otro de los conceptos, el que ya es de los 90, es, una vez desarrollados los colgajos perforantes en estilo libre. Este es un estilo libre característico. Este es un paciente de los traumatólogos, de los compañeros traumatólogos de Valdecilla, que en un abordaje de calcáneo lateral, de una fractura de calcáneo, pérdida de sustancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En vez de ir a una perforante preestablecida, hacemos una incisión lateral y vemos muchas perforantes, y sobre esa podemos hacer lo que mejor nos convenga, y hacemos un colgajo de perforantes en hélice con una buena función. O en este otro caso, una reconstrucción de Aquiles que se infectó, se abrió, de un caso de Laredo, nos lo enviaron, y tenía aquí una malla de reconstrucción, y procedimos a quitar la malla, limpiar todo y hacer en el mismo tiempo una reconstrucción. Primero, reconstrucción ad integrum, es like with like. ¿Qué es lo que más se parece a un Aquiles? Pues para reconstruirlo, el flexor alucis longus, extraemos el flexor alucis, hacemos una reconstrucción del Aquiles con el flexor alucis, y con un colgajo perforante freestyle reconstruimos las partes blandas, y este paciente tiene restitución de la función con una cobertura estable. Siguiente paso, la supramicrocirugía. En estos casos, este es un paciente que se amputó y que nos llegó al Hospital Montpía. Entonces, la supramicrocirugía es aquella microcirugía que trata y versa con arterias y con vasos, en general vasos, arterias y venas de menos de 1 milímetro de diámetro. Esta es una amputación distal a la falange proximal, es justamente lo que es la uña, y entonces las arterias son muy pequeñas. Aquí hay la arteria central del pulpejo, obtenemos un pequeño injerto venoso del antebrazo, de aquí de la muñeca, y hacemos un injerto venoso a la arteria colateral de la porción proximal, y reimplantamos el pulgar con técnica supramicroquirúrgica y osteosíntesis posterior. Estamos ya avanzados y acabando, ya no les aburro más. Otro de los temas fascinantes y que está
hoy en boga y que es el futuro de la micro, es la cirugía linfática. La cirugía linfática, que si Dios quiere se va, hoy han concedido una beca López Albo, ha firmado la doctora Ortega Fernández una beca López Albo para empezar como adjunta de cirugía plástica e irse a los 3 mejores centros extranjeros de cirugía linfática para poner en marcha unidad de cirugía linfática en Valdecilla. Si Dios quiere, las promesas son buenas, excelentes, esperemos que así sea. Entonces, mire, esta es una paciente que operamos en junio de este año y en agosto, el 29 de agosto, debuta, viene y está bien, reconstrucción inmediata con una prótesis, con linfadenectomía o con ganglio centinela, y si ustedes lo ven, porque esto es calidad de vida, entonces tiene la mano derecha perfecta, la mano izquierda empieza a borrarse los nudillos y empieza a tener sintomatología de stop linfático después del ganglio centinela. Por el ganglio centinela no olviden que un 5% tienen problemas de retorno linfático solo con la extracción del ganglio centinela. Tenemos aquí la mano izquierda y si lo ven, la mano izquierda está perdiendo ya los nudillos, está perdiendo. Este es un vídeo, a ver si podemos poner el vídeo, porque tenía vídeo. Esta paciente es del día 28 de agosto. 28 de agosto este año. Mastectomía con reconstrucción inmediata y ganglio centinela. Dígame cuáles son sus problemas desde que la hemos operado. Pues se me hincha el brazo, se me hincha la mano, me duele toda esta parte de aquí. Luego los anillos que me ponía no me lo puedo poner, me tengo que poner este, que es el más grande que tengo. Y durante el día se me va hinchando y es una presión pues que es bastante fuerte, sí. Sí, porque casi no puedo doblar la mano y bueno, el dolor desde luego desde aquí, de las axilas, es bastante incómodo e incapacitante. Muchas gracias. Pero también vemos en la consulta una paciente histerectomizada con radioterapia y creo que se aprecia en la diapositiva, se aprecia muy bien cómo el miembro inferior izquierdo tiene un diámetro mayor, tiene un linfedema, llegándose a hinchar muchísimo el pie a lo largo del día, o este otro paciente con un aneo de próstata y linfadenectomía bilateral tiene un edema escrotal monstruoso que le impide la vida diaria, una vida diaria normal. Para eso tenemos dos técnicas, las técnicas de anastomosis linfático-venosas. Para lo que se requiere, lo verán, una tecnología que ahora no disponemos en el hospital y que lo va a desarrollar esta doctora. Y en segundo lugar, las transferencias ganglionares. Cada uno tiene sus indicaciones. Nosotros sí que tenemos experiencia en transferencias ganglionares. En concreto, esta paciente también intervenía en el Hospital Montpiar, tenía un linfedema de miembro inferior derecho y procedimos, en primer lugar, a hacer una reconstrucción mamaria con técnica DIEP y una transferencia ganglionar. Tenía más el mayor diámetro en el miembro superior izquierdo y se realiza una transferencia de ganglios inguinales con sus vasos y con un test de monitorización, una isla de monitorización para ver que está vivo, y lo transferimos a la axila. Esta es la isla de piel y el resultado, la zona donante, y el resultado final con mejoría. La paciente, la mejoría subjetiva, había mejorado 1 centímetro, pero mejoría subjetiva franca y reconstrucción mamaria. En la microcirugía utilizamos muchos trucos, van a ver rápidamente algunos. El angiotac es una de las armas muy potentes porque podemos ver con estudios de angiotac todas las perforantes en la zona que vamos a intervenir. Utilizamos otra de las, en este caso de una amputación de miembro inferior, el muñón, para reconstruir. Necesitamos bypasses arteriovenosos, loops arteriovenosos que utilizan clásicamente estos loops, los utilizan para realizar las fístulas arteriovenosas los cirujanos vasculares para los de nefrología. Pues cuando no nos llegan los vasos aquí al muñón, tenemos que hacerlos llegar a través de un loop. Esta es la vena safena, hacemos anastomosis de la misma vena safena desde la arteria femoral superficial a la vena safena, hacemos un loop y llevamos este loop hasta cerca del colgajo, que hacemos un músculo cutáneo y obtenemos
muñón estable para poder protetizar. En este otro caso lo mismo, no llegaba los vasos y tenemos que hacer un loop, anastomosis y resultado funcional final. Además, nosotros necesitamos, para hacer microcirugía seria, la colaboración, son equipos multidisciplinares. Este caso es el caso de un compañero del hospital que nos llama y tiene claramente, es un pie diabético. Este pie diabético tiene una necrosis aguda de segundo y tercer dedo, y si pueden ver, una necrosis crónica en evolución del antepié. Opción 1, amputar por debajo de la rodilla. Opción 2, hacer reconstrucción seria del siglo XXI de 2022. Entonces, se le hizo un angiotac de urgencia en donde se objetivó una estenosis subcrítica de la femoral superficial, y los vasculares del hospital, que son gente muy competente, sobre la marcha le hicieron una angiografía de sustracción digital poniéndole un balón e inmediatamente procediendo de esta estenosis a tener una dilatación de la femoral y revascularizar. Esto, si no hay una coordinación, es imposible. Con esto, ¿qué conseguimos? Revascularizar el pie hasta donde pudimos. Empezamos a amputar, desviamientos sucesivos, nos quedó el antepié, y este antepié, con nuestro colgajo de trabajo habitual anterolateral, transferimos y pasamos de aquí a un antepié estéticamente decente, y sobre todo que 5 años después sigue caminando sin tener que protetizarse como se le había propuesto inicialmente. ¿Cuál es el futuro de la microcirugía? Basado en 2 aspectos. 1, tecnología, ciencia básica, magnificación de alta definición, supramicrocirugía, etcétera. La docencia que tenemos en nuestro hospital mediante el hospital virtual, y las aplicaciones clínicas cada vez más de utilidad, el smartphone, y acaba de aparecer hace 2 años el robot específico para microlinfática, cuyo gerente nos ha prometido que lo tendremos el año que viene. Sería el segundo robot en España y el 4º en Europa. Solo lo tiene. Entonces la micro con robótica, la micro general de aplicaciones ya establecidas, y con la micro necesitamos el verde de indocianina con un dispositivo que nos va haciendo, que nos sirve mucho tanto para reconstrucción mamaria como reconstrucción de cabeza y cuello, pero y sobre todo para cirugía linfática. Si lo ven, nosotros inyectamos en el dorso de la mano y en el dorso del pie verde de indocianina, y podemos visualizar con esta cámara los ganglios linfáticos a lo largo del miembro inferior, y poder mapear los ganglios útiles para poder hacer anastomosis. Esta es el dorso de la mano con sus ganglios, que el verde de indocianina va recorriendo, y esta cámara lo capta. Aquí vemos en mitad del miembro los ganglios linfáticos. Cuando está así, esto es que no hay circulación linfática real, sino que hay un batiburrillo de ganglios. Los ganglios reales que funcionan son estos, y con eso, al final, ¿qué es lo que podemos hacer? Una vez que obtenemos estas imágenes, las vamos pintando en la pierna, y entonces obtenemos este mapeo de todo lo que son los ganglios linfáticos. Estos son los ganglios linfáticos, estos son los vasos, y podemos hacer ya el estudio y hacer las derivaciones linfático-venulares y hacer las anastomosis linfático-venulares, para lo cual necesitamos lo ideal es ese robot. Masia, que es el hombre que ha introducido en Europa toda esta cirugía, que es un buen amigo, desde luego no entiende la microlinfática sin el robot, el Simani, y sin el verde de indocianina. Este robot, cuyo precio es solo de $1.100.000, lo que tiene es 2 brazos articulados, y uno puede, con esos brazos articulados, desde fuera del robot, con 2 joystick, como lo veremos ahora, ir haciendo las anastomosis con una precisión y sin ningún tipo de temblor, hacer anastomosis de medio milímetro de diámetro. Y esto solo lo consigue el robot. Humanamente es prácticamente imposible. Estos son los brazos del robot, y esto es el cirujano que con los dos joystick va realizando los movimientos que él realizaría para hacer micro, y esto se refleja en los 2 brazos,
y se pueden hacer anastomosis linfáticas, pero ínfimas. Lo está ya realizando, como digo, Masia en Barcelona, en Sant Pau, y después hay otro robot en Suecia, ahora mismo, a día de hoy, y otro tercero en Alemania. Si se compran, Valdecía sería el cuarto robot. Y aparte del primer aspecto, después está la técnica microquirúrgica, evolución de las técnicas, las suturas mecánicas que se están desarrollando y que son muy útiles, sobre todo a nivel de las venas, la microcirugía mínimamente invasiva y prevalencia de colgajos trabajando en 2 equipos, y los avances sobre todo en alotrasplante facial, porque a nivel del alotrasplante de mano la inmunosupresión hoy por hoy hace que pierda validez desde la emoción inicial que hubo. Estas son las suturas mecánicas que utilizamos habitualmente, y el avance que ha habido ahora mismo es para planificar y para controlar la sutura venosa que no se trombose, es el coupler con control del flujo a nivel de este dispositivo mecánico. La microcirugía, en definitiva, nos da grandes alegrías, lo veremos luego, pero también nos da, este es un caso que les traigo para que vean cómo una microcirugía llegas a pensar si yo a este paciente le he hecho pupa. Este es un paciente, cuando lleva muy poquito tiempo, con 4 o 6 bypasses, que tuvo este problema de una pérdida de sustancia en talón. La única solución para este tipo de pérdidas de sustancia con pacientes pluripatológicos y sobre todo vasculares es el colgajo libre, y me acuerdo constantemente de como un fracaso mío, hasta cierto punto, pero un fracaso mío, le hicimos un colgajo libre, quedó perfecto, y después se fue de alta, lo perdí de vista y pregunté yo en torno al mes: oye, ¿qué ha sido este paciente que se fue de alta? A los 15 días había fallecido de un ataque cardíaco. Por supuesto que era de su corazón, pero seguramente las 6 horas de cirugía para que fue sometido para dejar bien el talón no fue una buena cosa. Frente a eso hay otros casos. Este es un caso, no sé si acordarán algunos de ustedes, de un accidente de rally del año 2013, de un chavalín joven, en donde se llegó a proponer claramente, no por mi parte, y eso es uno de los casos en que me acuerdo para bien, se llegó a proponer la amputación. Se me llegó sinceramente a tachar de loco, porque propuse yo la reconstrucción, porque era un pie que básicamente era un pie de un adolescente. Los pies de los adolescentes, aunque estén destrozados, hay que ir siempre a por ellos, incluso cuando tengan la planta insensible. Y después de 40 y tantas cirugías, 2 gordas y 30 y tantas de limpiezas, y 2 colgajos libres, uno aquí y otro en la pantorrilla, no he podido rescatar el vídeo. El paciente anda, es sanitario de un centro sanitario de Cantabria, y siempre me saluda muy agradecido y anda tranquilamente por ahí. La microcirugía, en definitiva, no va a perder auge. Yo sí que no estoy, de acuerdo con el maestro Fu Changwei en que puede convertirse en una especialidad. Yo creo que es una técnica aplicada a múltiples especialidades, sobre todo la cirugía plástica, pero que realmente lo que nos puede definir la microcirugía es la palabra libertad. Nos da una libertad de elección, si sabemos realizarla, de elección de indicaciones, que no nos da ninguna otra técnica microquirúrgica. Para terminar, 2 aspectos fundamentales en mi vida, que es el ser agradecido y el ser leal. Entonces quiero agradecer y ser leal a la vez a mi familia, mis padres, que en paz descansen, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, que, como decía el profesor Valbernal, mis amigos son los mejores, y sin amigos no hay vida. Mis mentores, el doctor Casado y el doctor, sobre todo, yo le tengo especial afecto al doctor Gutiérrez de la Cámara. Mis pacientes, ser leal a uno mismo y ser leal a la lealtad. Pues nada más, espero no haberles aburrido mucho. Muchísimas gracias.